casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes. Vamos a celebrar nuestra Eucaristía de este domingo y nuevamente, porque es necesario, rogaremos por todas las personas, todas las familias que han sufrido o están sufriendo los efectos de esta pandemia. Todos lo sufrimos, pero algunas familias lo sufren más de cerca por la pérdida de algún ser querido, porque alguno está enfermo, etc. Rogaremos también por la Orden Franciscana Seglar, Guillermo Cielo, Mariana, que va a cumplir muy pronto 18 años y terminó la prepa, por Diego, no está tan cerca su cumpleaños, pero también pedimos por él, por Guillermo Cielo y por las familias Sánchez Tuda, Sánchez Leal, Sánchez Marcos, Lourdes Álvarez de Ros, por las personas que con una rogativa al Sagrado Corazón de Jesús y María y a Jesús sacramentado piden el fin de la pandemia, por las necesidades de la familia Aguirre Rocha, Marcela Tecuatl y familia, el personal que atiende a los enfermos de COVID-19, familia Rodríguez Mondragón, familia Garzón, por la salud de Víctor Martínez, familia Castillo Teutle, Osvaldo Castillo, Eloy Mañón, Héctor Manuel Sarabia, Manuel de Aquino, José Luis Rodríguez Mondragón, Miguel Cuautle, Pedro Gallegos, Linda Donají, García Rocha, Tomás Ríos Solano, y por el descanso eterno de Julio César Hernández, Zaida Nelly Mena, Miguel Ángel Rulleiro, Petra Ama, Consuelo Cepeda, Sara Huesca, Alberto Elías, Gregorio Méndez, María Félix Jiménez, Regino Francisco Tecasco, Armando de la Rosa, Roberto Tello, Ángeles Nocelo, José Donato Almonte, René Gregorio Cuautle, Atanasio Paredes, Alejandra Vázquez, Genaro de Aquino, Carmen Álvarez, Víctor Domínguez, Rufina León, Lilia Mexica, Salustia Teutle Ponce, Renato Minto, Coral del Carmen Domínguez, José Luis Ramírez, Epigmenio Cazalco, Pedro Juárez, Fortunato Campos, Rafael Hernández, Faustino Luna, Efigenia Herrera, Guadalupe Carmona, José Isabel Cante, Atanasio Ramos, Sagrario Esperanza Limón Meneses, José Manuel Esquivel, Emilia García, Raúl Rojas, Luis Rojas, María Romero, María Félix Martínez, José Luis Nieto Torres, Margarito Cuatzo, Francisco Cuacuas, Josefina Guevara, Basilia Timal, Guadalupe Carmona Becerra, Javier López, Víctor López, Arturo Eduardo Rueda Suárez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Arrepentidos de nuestras debilidades, de nuestro débil compromiso por el reino de Dios, pidamos perdón en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad, piedad. Cristo, ten piedad, piedad. Cristo, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad, piedad. Gloria al Señor en lo alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Señor en lo alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria al Señor en lo alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor en lo alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú eres el Cordero que quita el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor en lo alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. 「
Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel. Del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo. Aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena, y la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconocidos con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón estamos ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. el reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio.
esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo. Y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, Giacomo Puccini fue un gran compositor de óperas. Compuso La Tosca, La Bohemia, Madame Butterfly y su obra máxima, Turandot. No vivió muchos años, murió a los 66 años, hace casi 100 años. Cuando tendría unos 64 años, el cáncer lo asaltó y lo fue disminuyendo poco a poco. Y tomó esta decisión: voy a componer la última ópera, mi obra maestra. Se llamará Turandot. Y sus discípulos le decían: toma las cosas con calma, estás muy delicado, la enfermedad te ha dejado y te deja muy débil. Y él decía: no, pondré todo mi empeño en terminar esta obra que considero que es la obra máxima. Pero si no la terminara, entonces ustedes, mis discípulos, son los encargados de terminar esta ópera. Murió Puccini y sus discípulos se encontraban en este dilema: ¿nos lanzamos a terminar una obra de un maestro tan reconocido o simplemente dejamos las cosas como están y olvidamos esta tarea tan difícil? La sabiduría, esa sabiduría que viene de Dios, les aconsejó terminar la obra y pusieron manos al trabajo. Y 2 años más tarde, en 1926, bajo la dirección de otro gran maestro de música, Toscanini, se estrenó la obra. Cuando
el público estaba más atento, oyendo aquellos acordes deliciosos. Llegaron al momento o a la parte en la que terminaba lo que había escrito Puccini. Y Toscanini detuvo por algunos momentos la ejecución, sus ojos se le llenaron de lágrimas, estas resbalaron por las arrugas propias de un hombre ya de edad, y después de unos momentos se repuso y le dijo a la gente: hasta aquí la obra del maestro, ahora continuamos con la obra de sus discípulos. Es un hecho de la vida real. ¿Y qué tiene esto que ver con nuestro evangelio? Jesús, como dice Marcos en el capítulo 1, versículo 15, cumplido el plazo, comenzó a anunciar la buena nueva, el reino de Dios. Dejó a su familia. A veces tenemos la idea, cuando decimos que dejó su familia, de pensar solo en José y María. No era así. Las familias de aquel tiempo eran patriarcales y se formaban con un grupo de familias. Deja a su familia, sale de la casa paterna, va a la orilla de Nazaret. Nazaret está en una colina como a 340 metros de altura y comienza a bajar por la cañada, aquella cañada muy pronunciada, y bajando por la cañada que lo conduce al lago de Galilea, hace todo este camino y escoge un poblado, Cafarnaún, y ahí se establece. Y de ahí sale a visitar aldeas, pequeños poblados, muchos de ellos colocados en las riberas del lago de Galilea, y anuncia la buena nueva, comenzando a decir: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, el reino de Dios ya está cerca. Esta formulación, que es casi una cápsula de lo que él va a ir desenvolviendo después poco a poco, es el comienzo de la buena nueva. Pasan los días, estos se convierten en semanas, estas en meses, y Jesús piensa: ha llegado el momento de buscar ayuda. Es demasiada la gente, demasiada la mies o la cosecha, y se necesitan brazos, ojos, oídos, voces que continúen la obra. Y un buen día escoge a 12, como escuchamos hace un momento los nombres de ellos. Algunos estudiosos dicen que 12 es un nombre simbólico y que tal vez eran más, pero no nos detengamos en esas disquisiciones de los estudiosos. Mantengamos el número tradicional, 12. Oímos los nombres de ellos y les da el mandato de ir a anunciar la buena nueva, comenzando de esta manera: la mies es mucha, oren al dueño de la mies para que envíe operarios. Fijémonos desde aquí que primero Jesús pide que hagan oración y después que vayan al trabajo físico, porque el trabajo físico, la acción evangelizadora, sin la raíz que es la oración, pocos frutos podrá cosechar. Por eso les dice: oren y después vayan, y les dice cuál es el contenido de lo que van a predicar, y les da poderes. Les dice: ustedes curarán enfermos, resucitarán muertos, liberarán a los poseídos, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan o qué pensamos que dirían aquel
que diría aquel puñado de hombres? Pues que se asustaban, que les daba temor. La tarea era demasiado grande y ellos se sentían, honestamente, se sentían pequeños, débiles, quebradizos, hechos de barro común y corriente, y decían: ¿podremos con esta tarea que nos encomienda el Maestro o no podremos? Estaban en la disyuntiva, en la alternativa que estuvieron los discípulos de Giacomo Puccini. ¿Seguimos la obra o no la seguimos? Y hicieron una buena decisión, como la hicieron los discípulos de Giacomo Puccini. Y dijeron ellos: aún con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestras cobardías, con nuestra pequeñez, gente menuda como somos, vamos a seguir la obra del Señor, la ópera mayor del Señor. Pensar en esos hombres y reflexionar un poco sobre ellos nos hace hacer este pequeño planteamiento. ¿A quién escogió el Señor? A hombres con las manos encallecidas por el trabajo, la mayoría de ellos. A hombres iletrados, la mayoría de ellos. A hombres con sus debilidades, con sus flaquezas, con sus miserias. Por ejemplo, Pedro, ¿qué hizo? Negó al Señor 3 veces y luego se durmió cuando el Señor le dijo: quédense aquí a hacer oración, yo voy más adelante. Y Mateo, del cual ahora leímos el Evangelio, era un recaudador de impuestos que trabajaba en favor del imperio dominante que oprimía al pueblo judío, el imperio romano, que cobraba de más, que estafaba, que engañaba. Escogió a Tomás, aquel hombre que ha pasado la historia como Tomás el incrédulo, porque se negaba, aunque yo creo que en el interior sufría Tomás por no poder creer como creían sus compañeros, pero de todas maneras pasa la historia como el incrédulo. Y luego escoge también a los hijos de Zebedeo, a Juan y Santiago, que son unos avariciosos. ¿Qué cosa le dicen al Señor? Señor, concédenos que cuando estés en tu reino nos des a uno a tu derecha, el privilegio de estar a tu derecha, y a otro a la izquierda. Y Judas, ni qué pensar en él, que entrega al Maestro con un beso. Estos eran los hombres a los que Dios escogió y a los que les pidió que continuaran con esa tarea. Y continuaron sabiamente. Continuaron los discípulos de Giacomo Puccini la ópera llamada Turandot. Continuaron los discípulos de Jesús, a pesar de sus miedos y temores, con la ópera entre comillas, mayor de Jesús. Y ahora estamos nosotros aquí. Y a nosotros, que no podemos excusarnos diciendo: es que no sé, es que no estoy preparado, es que tengo miedo, es que si me dan con la puerta en la nariz, no importa. Es que yo he fallado mucho, he sido pecador o pecadora, no me he comprometido debidamente con el proyecto de Jesús. Aún así, aunque hubiese pasado eso, Jesús nos dice: a ti te escojo. Y nos conoce por nuestros nombres. Nos dice Mariana, Diego, Francisco, Alejandro, a Javi, a todos. Y nosotros nos encontramos en la misma disyuntiva. Nos mantenemos plácidamente con los brazos cruzados, sentados cómodamente en un sillón, viendo la televisión o leyendo algún libro, haciendo tareas, o hurtándole tiempo al tiempo, dedicamos un poquito para esta tarea a la que nos invita Jesús.
en estas circunstancias que nos toca vivir. Diríamos, pero ¿cómo? Ni puedo salir de mi casa. Se recomienda el quédate en casa, el quédate con Susana. ¿Cómo le hacemos? Siempre hay un celular para hacer una llamada, o un teléfono fijo para hacer otra llamada y decirle a fulano o a sutano una palabra de aliento y decirle, vamos en la misma barca, con el temor de que nuestra barca naufrague con esta pandemia, pero te hablo porque quiero que nos unamos en la oración. Y te recomiendo esta frase de Jesús. Podemos escoger cualquiera. Ahorita me viene una a la mente. Los que estén sufriendo, vengan a mí, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Algo podemos hacer. No podemos excusarnos diciendo es que no se nos recomienda no salir de casa, desde casa, con la familia, con el vecino, echando mano del celular, del teléfono móvil, del Zoom y de tantas cosas que ahora los jóvenes y las generaciones nuevas saben usar. Que el Señor nos ayude a ustedes y a un servidor a tomar la decisión sabia de continuar la ópera, entre comillas, la ópera que comenzó Jesús aquel día cuando bajó la cañada de Nazaret, llegó a Galilea y comenzó a componer su sinfonía. Vamos a continuar nuestra misa. Por todos los hermanos y hermanas, por todas las familias que han sufrido o están sufriendo los efectos de esta terrible pandemia. Por estas personas que dan gracias por los favores recibidos. La Orden Franciscana Seglar, Guillermo Cielo, Mariana, Diego, sus papás, Guillermo Cielo Sánchez Tuda, Sánchez Leal, Sánchez Marcos, Lourdes Álvarez de Ros. Las personas que con una rogativa piden al Sagrado Corazón de Jesús y de María y a Jesús sacramentado por el fin de la pandemia. Por las necesidades de la familia Aguirre Rocha, Marcela Tecuatl y familia, el personal que atiende a los enfermos de COVID-19, familia Rodríguez Mondragón, familia Garzón. Por la salud de Víctor Martínez, familia Castillo, familia Castillo Teutle, Osvaldo Castillo, Eloy Mañón, Héctor Manuel Sarabia, Manuel de Aquino, José Luis Rodríguez Mondragón, Miguel Cuautle, Pedro Gallegos, Linda Donají, García Rocha, Tomás Ríos Solano, Gregorio de Lora. Por el descanso eterno de Julio César Hernández, Zaida Nelly Mena, Miguel Ángel Rulleiro, Petra Ama, Consuelo Cepeda, Sara Huesca, Alberto Elías, Gregorio Méndez, María Félix Jiménez, Regino Francisco Tecasco, Armando de la Rosa, Roberto Tello, Ángeles Nocelo, José Donato Almonte, René Gregorio Cuautle, Atanasio Paredes, Alejandra Vázquez, Genaro de Aquino, Carmen Álvarez, Víctor Domínguez, Rufina León, Lilia Mexica, Salustia Teutle Ponce, Renato Minto, Coral del Carmen Domínguez, José Luis Ramírez, Epigmenio Catzalco, Pedro Juárez, Fortunato Campos, Rafael Hernández, Faustino Luna, Efigenia Herrera, Guadalupe Carmona, José Isabel Cante, Atanasio Ramos, Sagrario Esperanza Limón Meneses, José Manuel Esquivel, Emilia García, Raúl Rojas,
Luis Rojas, María Romero, María Félix Martínez, José Luis Nieto Torres, Margarito Cuatzo, Francisco Cuacuas, Josefina Guevara, Basilisa Timal, Guadalupe Carmona Becerra, Javier López, Víctor López y Arturo Eduardo Rueda Suárez. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y, al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. El Señor reciba en tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, oye el nombre de su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, oye el nombre de su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor.
Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Muchas gracias a todos los que están comunicados en esta transmisión, a los aquí presentes. Muchas gracias por el cariño que nos tienen y el cuidado que tienen de nosotros. Nos sentimos arropados, cobijados por ese cariño y ese cuidado. A veces platicamos, nos llegan despensas, con ellas podemos alimentarnos y dar un poco a las personas, a las familias que están en grande necesidad. A veces nos llegan donativos. Ustedes siguen anotando sus intenciones en nuestra oficina, que da servicio de lunes a viernes de las 10 a las 6 y los sábados de las 10 a las 2. Seguramente también ustedes hacen oración por nosotros como nosotros por ustedes. Por todo ello, muchas gracias por su cariño, por la atención que tienen para con nosotros. Vamos a decir la oración que compuso el Papa para esta ocasión. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacerle conocer a Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro misericordioso. Amén. Los mire benignamente y vuelva su rostro hacia ustedes. Amén. El Señor los bendiga y los guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hemos celebrado nuestra Eucaristía. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Paz y bien. Paz y bien.